amigos de Conocimientos TV, muchas gracias por la sintonía de su programa Conocimientos TV, en donde, como ustedes ya saben, abordamos diferentes temas para poder compartir información, experiencias, vivencias en cada una de la vida cotidiana, siempre con una fuente científica y también una fuente pues legal en algunos casos, para poder sustentar lo que se comenta acá. Por tal motivo, el día de hoy hemos decidido invitar a un personaje que ya está otra vez con nosotros y que ha compartido mucho de su conocimiento a este canal, y es el pastor Julito. Julito, bienvenido a tu programa también que has aportado. Quisiera que de una vez vos te presentaras, porque después me regañan que yo los presente todo, pero decinos su trayectoria y después yo te voy a introducir a qué vamos a hablar el día de hoy. Gracias, Rafa. Pues me siento privilegiado de estar nuevamente con tu persona en este programa muy importante para que podamos compartir las experiencias y los conocimientos en nuestra vida, ¿verdad? Pues ya me presentaste, mi nombre es Julio Cartagena, yo soy administrador de empresas y tengo una maestría en estudios estratégicos, pero para la gloria del Señor, mi Padre del Cielo me contrató y ahora pues trabajo para Él como pastoreo una iglesia en la zona 11 y es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y por eso mismo es que la producción quiso traer una persona con si querés, con esa experiencia de la parte secular y con la parte de lo que es puramente en la parte de como un ministro del evangelio que se ha sido investido. El programa de hoy, hasta cierto punto, pues, se puede crear como una polémica, como que algo morboso o algo que no es muy común de platicar, Julito, pero creo que es necesario poderlo hablar. Y parte de la premisa de que hay una inquietud que siempre salta cuando una persona está en su vida final, en la recta final de su vida. En el mejor de los casos, todavía hay un tiempo determinado para poder poner en orden ciertas cosas, pero en otros casos es súbito, la partida es muy súbita, y en otros casos es eminente, pero no querés abordar los puntos que están pendientes todavía. Está en una situación en la cual dice, no es el momento de hablarle de su testamento, no es el momento de hacer tal cosa. Entonces el día de hoy hemos tratado de abordar este tema, o que vamos a abordar desde la perspectiva esa, pastor. ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Y desde el día de hoy, que tal vez estás con vigor, con energía, ¿qué cosas tenemos que empezar a ordenar? Porque de repente nos topamos con que está enfermo alguien y no tenía seguro médico. Alguien falleció y no tenía un seguro de vida. O se fue y no dejó absolutamente nada en orden. Entonces, yo creo que este programa se va a llamar Preparándonos para el Final, y con un aspecto más ahí que se le va a añadir, porque yo creo que hay que tener una preparación. Entonces te dejo el tiempo para que tú nos comentes al respecto. Pues interesante, Rafa, el tema es interesante y es muy importante porque yo creo que abarca mucho, ¿verdad? Más a que tener que invitar otra vez para que podamos terminar. Por supuesto, lo vamos a hacer en una serie de programas. Fíjate que te digo que abarca mucho porque yo creo que cuando hablas de la recta final, mira, cuando es una maratón de 42 kilómetros o cuando es una carrera de ciclismo, ¿verdad? Que han pasado varias metas volantes, ya en el último kilómetro y ya no resolves una carrera. Ya solo la cerrás. Entonces yo creo que hay decisiones y hay cosas importantes que hay que tomarlas mucho antes de ese momento. Y eso creo que llega desde un proceso de un ordenamiento personal, familiar, integral. Y te digo integral porque pues uno en esta tierra pues ve los asuntos materiales que se logran ver, como vos decías, un seguro, una cuenta de banco, una deuda en un hospital, gastos relacionados de ese tipo, funerarios, cosas así, ¿verdad? Pero también hay que ver lo que espiritualmente se hereda y se deja también. Yo creo que hay un ordenamiento integral desde la perspectiva de ordenar mi alma
porque Juan lo decía en la tercera carta, ¿verdad? A Gayo le decía, prospera en todo, así como prospera tu alma. Entendemos nosotros en ese verso que cuando nuestra alma está prosperada, nuestro espíritu está desarrollado y nosotros tenemos una vida espiritual más o menos, porque no es que todos estemos así al 100, pero es lo que anhelamos, ¿verdad? Creo que eso tiene que reflejarse en nuestra vida secular y material también, ¿verdad? Entonces, por eso te decía que es muy importante desde la perspectiva de entenderlo de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y claro que eso también pasa por lo que en algún momento platicamos en un programa anterior, la administración de mis ingresos, la administración de mis recursos, la planificación de mis gastos, que se llama presupuesto, la realidad personal, la realidad de mi familia, incluso yo te podría decir la realidad del ministerio que nos han delegado, ¿verdad? Porque a veces también esa administración es importante, ¿verdad? Y tener uno sus pies sobre la tierra, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cuán preparado estoy yo si el Señor me llamara a las nubes, ¿verdad? Es decir, si nos tocara, ¿verdad? Pero si nos tocara dormir, bueno, ¿cómo se queda mi casa? ¿Cómo se queda mi familia? ¿Cómo se quedan mis hijos? Y ahí tenemos mucho que hablar. Tendríamos mucho que hablar. No sé por dónde querés que empecemos. Fíjate que yo, por supuesto, yo coincido contigo con la parte de lo que las escrituras hablan y todo, pero hay gente que también de alguna manera aporta desde la perspectiva científica, da aportes a lo que comúnmente se da en lo que es la faceta ya final de la carrera de un hombre en esta tierra. Y hay un título de un libro que me viene a mi mente que es de la escritora Bronnie Warren, que dice Las 5 lamentaciones de un moribundo. Y fíjate que ahí da una lista de cosas en las que viene una reflexión al final. Dice, no hubiese hecho tal cosa, no hubiera hecho tal otra cosa, pero él está ya solo en puramente emociones de cosas que pudo haber dejado de hacer o otras que quiso hacer y no hizo. Pero para entrar en ese aspecto, en perspectiva, hablemoslo desde ese último. Yo creo que hay una parte que es la parte de transición en la cual uno ya sabe que te tenés que ir. Me voy a poner un ejemplo para que no miren nada mal. Por ejemplo, si yo tengo que dejar a cargo pues mi trabajo, yo tengo una oficina de consultoría, tengo que poner a alguien ahí. Y va a decir, miren, él es el encargado de la oficina en adelante. Las firmas bancarias tienen que irse adhiriendo firmas para poder tener acceso a eso. En mis cuentas personales tienen que haber un beneficiario para sí. Y en el caso, hablaba con un abogado antes de empezar el programa y él me comentaba que si hay bienes de por medio, si hay que, por ejemplo, transferir los bienes, ya sea hereditario, pues también hay un costo implícito ahí, hacer todo ese esquema, Julito. A eso tal vez podríamos irnos para poder, tal vez de ir tomando algunas cosas, porque es imposible abordar todo, ¿verdad? Sí. Pero tal vez esas cosas que son muy del día a día, del diario vivir, ¿qué realmente puede hacer para no dejar a una familia, pues como se dice comúnmente, chiflando en la loma, ¿verdad? Sino que la viuda en este caso pueda ya tener todo claro y una bitácora de lo que tiene que hacer de acuerdo a la voluntad incluso del ser que partió, ¿verdad, Julito? Sí. Bueno, ahí mencionaba ya unos aspectos un poco más de tipo legal, ¿verdad? Ya cuando entran los bienes, si hay testamento, si no hay testamento, que de hecho nuestro apóstol nos ha enseñado a los pastores al respecto, ¿verdad? Que deberíamos de tener una voluntad sobre qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Ese proceso sucesorio, ¿verdad? Pero si nos vamos un poquito más a la parte de administración o administrativa, yo creo que lo primero que hay que entender es el día a día, ¿verdad? Y ahí tocas un punto bien importante. ¿Cómo hacemos para que la situación continúe? Es decir, una empresa, una familia, incluso una iglesia, ¿verdad? Entonces,
Fíjate que yo te voy a contar un testimonio rápido. Yo conocí a un pastor que no era la misión, pero él falleció y su familia se quedó un poquito apretada, ¿verdad? Cuando yo me enteré, yo tomé algunas medidas al respecto y entonces le pedí a mi esposa y en este caso a mi hija a que ella participara en las firmas, por ejemplo, de mis cuentas, ¿verdad? Y la iglesia también tiene cuentas y también le pedí a un par de personas más que ellos participaran, ¿verdad? Me refiero pues a que tuvieran firma en las cuentas para aquello de que el asunto siguiera caminando, ¿verdad? Yo creo que lo primero que habría que atender es el día a día. ¿Cómo hacemos para que los ingresos sigan dándose y poder continuar con los compromisos? Porque mira, hay deudas que se heredan, hay deudas que no se heredan. Por ejemplo, una hipoteca se hereda. Porque la garantía de una hipoteca no es la persona, sino que es el inmueble. Entonces, si una persona fallece, él pagaba la hipoteca, pero la casa donde vive su familia, el banco va a decir que lo siento, pero me siguen pagando. Esa es una deuda heredada, una deuda heredada. Es cómo hacemos para que eso continúe, ¿verdad? Y por otro lado, pues ver también el sostenimiento, ¿verdad? ¿Qué hay, qué no hay? Yo digo que otra cosa habría que ver, bueno, ¿hay bienes? Si hay bienes, hay que pedirle, creo yo, no estoy mal, que un valuador puede revisar, bueno, mire, lo que usted deja o lo que usted dejó o lo que usted va a dejar asciende a tanto, suma tanto y cómo quisiera usted que quedara. Así es. Pero todo eso requiere una planificación. Justipreciar los bienes, ¿verdad? Sí. Así es. Y ya después, ya sea que haya un testamento que sería más sano, pienso yo, no soy experto en el tema, pero creo que un testamento es más sano, la voluntad de la persona. Pero y si no, pues también conocer qué procedimiento podría continuar si no hay, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para repartir lo que hubiera? Pero yo lo dividiría en dos grandes partes. Uno, ¿cómo hacemos para que continúe? Exacto. Sin mucha dificultad, ¿verdad? Y eso tiene que pasar por ingresos, gastos y otra vez presupuesto, ¿verdad? Tremendo. Dentro del presupuesto vos puedes incluir seguro funerario, puedes incluir seguro de vida, seguro médico, todo lo que tiene que ver con eso y hasta dónde da. Ahora, mira, Julito, te pregunto porque pues estamos hoy conversando así muy ameno y tranquilos como amigos. Es por cultura que realmente a muchos le huyen a eso. Muchos no quieren hablar de ese tema. Se les dice desde cualquier forma, desde cualquier área, pero como que lo escuchas hoy y mañana lo reseteas y simplemente decís, no va a llegar, o el día que llegue, pues otros verán qué hacer. ¿A qué se debe esa apatía? ¿A qué se debe eso de sí sabes, sí te lo han dicho, pero no lo llevas a la práctica? Porque si hacemos una encuesta inmediata en el círculo que nos manejamos, Julito, 2, 3 levantan la mano y dicen, yo ya lo tengo ordenado, yo sí lo veo. Pero el resto, sí, igual. Sí. ¿A qué se deberá esa cultura esa? Mira, yo creo que son varias cosas, ¿verdad? Uno sí podría ser un poco nuestra cultura, ¿verdad? Porque en otras culturas, por ejemplo, en Estados Unidos, no te puedes mover si no tenés asegurado todo. Claro. La casa, el carro, el negocio, todo, ¿verdad? En Estados Unidos, si vos no tenés un crédito, no figurás como persona. Ahí hay que tener un crédito. Nosotros no somos tan así. Nosotros somos más del día a día, ¿verdad? Lo que entra, lo que sale, lo que me alcanza, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, creo que habría que revisar también cuál es la realidad de mucha gente. Porque yo creo que muchas familias viven, digamos, muy exactas, ¿verdad? En sus ingresos y sus gastos. Que me refiero a poder pagar un seguro de vida, por ejemplo, poder tener un seguro médico, peor en esta época, pues que ya viste que todo eso se ha complicado, ¿verdad? Pero ya cuando vos, por ejemplo, mirás pagando una hipoteca, el seguro del carro, seguro médico, seguro funerario y todas esas cosas, ya en un presupuesto familiar suma. Claro. Y entonces yo creo que nuestra cultura es vivir
muy cabal. Es decir, no estamos acostumbrados a ahorrar, menos a planificar. Excelente. Te tengo que interrumpir porque la producción me exige que vayamos a la pausa, pero en el bloque que viene vamos a estar hablando ya con preguntas y respuestas para que ustedes desde ya tengan la invitación de escribirnos y hagan llegar sus preguntas. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Preparándonos para el final es el título del programa del día de hoy. Estamos hablando con el pastor Julito Cartagena. Él nos está hablando en una primera fase de lo que es el ordenamiento y poder tener planificar es el término adecuado, pero hay ciertas cosas que impiden llevar la ejecución de eso, ¿verdad, Julito? Una de ellas es que me decías muchos de los que vivimos al día, pero fíjate que ahí te tengo que, pues, no debatir, sino entrar en contexto y dialogar. Me pasó hace un tiempo por acá, unos días, que me abordó una persona y me dice, mire, no tengo seguro social, me dice. Y te estoy hablando de una persona que tiene tiene sociedad, o sea, ejerce comercio. Y la persona que son dos, que son socios, pues tienen una profesión también, pues que obligadamente tendría que tener un seguro social para poder tanto ellos tener la cobertura social como para los que les laboran, ¿verdad? Y me dice que no tenía seguro. Entonces llegué a la conclusión de algo, no por tomar esa muestra nada más, sino porque algunas veces me he enfrentado con ese patrón y es recurrente. Es que simplemente gastos que consideramos superfluos no los llevamos a cabo, sí, pero que a la larga sí son útiles para poder tener esa debida planeación. Entonces la pregunta en sí sería, ya sabiendo esto que estamos conversando, ¿cuáles son los aspectos que deberíamos de tomar para llevar a cabo esa planeación, Julito? Yo creo que hay que pasar por un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Mira, las personas que no creen, por ejemplo, en los seguros, es porque tal vez nunca han experimentado tener la necesidad de, pues, tener que internar a un familiar y después tener que pagar la cuenta. Uh-huh. Hablaste de una cosa muy importante que es el seguro social. Digamos que es un como intermedio, ¿verdad? Por ejemplo, el seguro social en Guatemala, el IX, es una gran ayuda, uh-huh, especialmente para temas de maternidad, uh-huh, ¿verdad? Pagar un parto, una cesárea en un hospital de los llamados de primera, pues, es caro. Bastante. Entonces el seguro social es importante. También tengo entendido que en el ámbito legal, creo que a partir de una planilla de 3 o 5 personas ya es obligación pagar. Totalmente. El IX. Entonces, uh-huh, primero tenemos que ser ordenados en lo que, pues, lo que la ley nos pide. Después tendríamos que evaluar, ¿verdad? Y eso, mira, cuando uno pasa por experiencias es donde uno dice lo que decías al principio, y si hubiera tenido seguro, ¿verdad? Sí. Y me ha pasado, ¿verdad? Me ha pasado con algunas ovejas que han tenido la experiencia de enfrentar esas cosas sin seguro y a partir de ese momento empiezan a planificar. Yo creo que lo primero es capacitar, Rafa. Mira, hay que capacitar a la gente. Este programa es muy bueno precisamente por eso. Hay que enseñarle a la gente, ¿verdad? Que no solo es lo que entra
a la bolsa y ahí yo me siento, no, los gastos son bastantes, ¿verdad? En el día a día. Hay situaciones que no se ven en el día a día, como por ejemplo el servicio del vehículo, como por ejemplo una enfermedad, tantas cosas, ¿verdad? Entonces yo sí estoy a favor de que hay que capacitar a la gente, hay que explicarles y hay que hacerles ver lo importante. Lo que pasa es que no es sencillo, porque sí creo que hay una parte cultural importante, ¿verdad? Sobre todo nosotros, mira, estamos en un país pues que es un país de tercer mundo, ¿verdad? Pero tenemos la influencia del norte muy marcada. Entonces, mucha gente quiere llegar a ser, en inglés el término es wannabe, llegar a ser. Entonces vos miras muchas personas que andan en un buen carro, pero que deben todo, ¿verdad? Y entonces... perdóname, tengo que regresar otra vez a la tercera carta de Juan. No podemos ser prósperos en lo material si en nuestra alma no hay una prosperidad, porque entonces vamos a dejarnos influenciar por deseos impulsivos, por situaciones desenfrenadas, y vamos a ver en una tienda algo y la tarjeta aguanta, y después, mira, créeme que como pastor te lo digo, es penoso ver a muchas ovejas que no pueden disfrutar el fruto de su trabajo porque todo lo deben. Y estamos hablando en el ámbito cristiano. Yo no me he salido del ámbito cristiano, porque recordate que en la segunda, el libro de Reyes habla de la viuda. Cuando llega y le dice a Eliseo, tu siervo, mi marido, murió y la deja con una gran deuda. Y el acreedor va por los hijos. Y cuando vos buscas la palabra acreedor en la Biblia es préstamo, es interés. Entonces, regresemos a lo que estábamos hablando más administrativo. Es decir, tenemos que conocer nuestra realidad. Yo no sé si la vez pasada que vine te conté que cuando yo trabajaba en lo secular asesoré 2 empresitas pequeñas que estaban teniendo problemas en sus finanzas. Lo primero que le dije es, ¿tenés presupuesto? No. Vos como dueño, ¿tenés un salario o agarrás de lo que entra? No, yo agarro de lo que entra. Pues principales 2 errores, ¿verdad? Hace un presupuesto, ponete un salario, y uno me dijo, no, si me pongo un salario no me alcanza. Entonces viví tu realidad. Pero ¿por qué la gente no vive su realidad? Porque no hay sanidad en el alma. Cuando yo estoy consciente, bueno, qué bonito el carro del hermano, gloria a Dios, que Dios lo bendiga. Yo no puedo, algún día tal vez, no estoy en paz. Pero aquellos que necesitan todo el tiempo, ¿qué es lo que pasa? No quieren hacer un presupuesto. No pueden hacer un presupuesto, ni quieren invertir o gastar en situaciones como un seguro, porque les interesa ir alcanzando otras cosas. Mira, cuando yo trabajé en lo secular, yo fui director de recursos humanos. Llegaba mucha gente donde yo trabajaba a pedir anticipos salariales. Es que no me alcanza, no me alcanza. Mandábamos a hacer un estudio socioeconómico con un trabajador social y resulta que en su casa, bien sencilla, pantallas planas y refrigeradores de 2 metros. ¿Pero ¿por qué? Si no era su realidad, pero estaban teniendo necesidades económicas fuertes, aquello que les quedaban 200, 300 quetzales al mes para vivir él y su familia. No te miento, es decir, yo sé que vos me crees, es decir, yo lo vi cuando yo trabajé en lo secular. En lo pastoral, tristemente se observa lo mismo. Yo creo que la gente tiene que ser enseñada en la administración de sus ingresos. Y fíjate que la palabra lo dice también. ¿Te acuerdas aquella parábola donde habla que el dueño de la finca, por decirlo así, se va y deja 5 talentos, 2 talentos y 1 talento? Al último le dice, aunque sea lo habías metido en el banco para ganar intereses, le dice. Pero los demás, los otros 2, expertos administradores. Y fíjate que para aportar algo ahí que se me viene a la mente, que yo siempre he pensado eso, de que alguien puede escudarse bajo esta premisa y decir, es que ellos son expertos en lo que están hablando. Ellos porque manejan el tema totalmente. Pero yo lanzo una pregunta al aire y es, ¿alguna vez se han preguntado
¿Por qué el responsable de la bolsa, de las finanzas, de los 12, del ministerio de Jesús, fue Judas y no fue Mateo? Mateo era el que tenía el perfil, era el recaudador de impuestos, era el que manejaba todas las cuentas, era un experto en el manejo de tributación, cobranza, llevaba una cuenta corriente, decía, vos me debes, este debe tanto, este también debe tanto, era experto en eso. ¿Por qué no lo pusieron a él a llevar las bolsas? Pusieron a Judas. Lo que me hace pensar a mí es que realmente no necesariamente... claro, no es que tengamos contradicción lo que estamos conversando hoy, de que no es necesario capacitarnos, pero no necesariamente tenés que ser súper apto para poder desempeñar ciertas tareas y que con el paso del tiempo los puedes aprender. Y lo que tú decías, capacitando a la gente para poder entender que sí tienen que tener ciertas características para poder no caer en esos baches, ¿verdad, Julito? Entonces, pero te devuelvo la palabra. Sí, yo creo que yo como primer paso sugeriría tener, nuevamente voy a lo mismo, un presupuesto. Porque el presupuesto me permite conocer mi realidad. El presupuesto se divide en dos grandes partes, el de ingresos y el de gastos. Si mis ingresos son mayores que los gastos, por lo menos voy bien. Si mis egresos son mayores, tengo un problema, tengo que reducir algo. Así ¿verdad? es. Y la segunda etapa es, bueno, hagamos una evaluación. ¿Hay bienes? Porque mira, si no hay nada que heredar, pues creo que no hay mucho clavo, pues, ¿verdad? Porque, pues, pero si empezara a haber ya alguna acumulación de bienes, algún inmueble, algunos activos, pues eso ya sería una segunda etapa, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos con esto, verdad? Y ya no digamos la parte empresarial. Bueno, ¿qué voy a hacer con la empresa? Estoy preparando a un gerente, estoy preparando a mi sucesor, va a ser mi hijo el sucesor. Hablemos de un ministerio. Estoy preparando a alguien que se quede si yo me voy arrebatado. Así va. Estoy preparando a alguien que se quede si yo no estoy. Y mira, Rafa, lo hemos visto, ¿verdad? A veces no hay gente que está preparada y las personas que se quedan finalmente son las que más sufren. Porque tienen que pasar el dolor de la partida y después inmediatamente empezar a ver los temas de sostenibilidad, porque ¿cómo le vamos a hacer? Primero Dios, hay ahorros y hay recursos que heredar, eso es lo ideal, pero cuando no hay, entonces el tema es muy interesante, es muy interesante. Y todavía no hemos entrado, no sé si me vas a dar chance para que entremos a la herencia espiritual o lo dejamos para otro día, pero vos mandás. No, sí, definitivamente, porque son aspectos que tenemos que abordar desde cada temática, desde la perspectiva que aplica, porque definitivamente tú decías algo ahorita y es, bueno, si no hay nada que dar, pero los que de alguna manera han tomado una forma de vida llamada cristianismo, sí tienen más de algo que dejar. Tal vez no tangible, tal vez no palpable, tal vez no material, pero sí tienen que haber otra. Por ejemplo, un legado, tus convicciones, de lo que creíste, de lo que enseñaste. Porque se fue la persona el que los llevaba a la iglesia. Como se fue, ya no se va a seguir eso. Entonces, no, yo creo que también en ese aspecto, que ese tema tú lo manejas mejor que yo, tenés que darle ese enfoque, porque en definitiva lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, que es una herencia espiritual, debería de concretarse en ellos, para que ellos en su segunda generación pues puedan tener ese patrimonio espiritual, si lo querés ver así, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí tenemos que hablar de eso también, pero yo les dejo la invitación a los que nos están viendo que por favor nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios. Solo quiero aclarar, algunas veces no contestamos el WhatsApp inmediatamente porque las repeticiones de los programas, en ese momento no está activo el WhatsApp, pero está activo en el momento que estamos realizando el programa, solo para hacer esa aclaración, porque hay gente que me escribe y me hace ver eso. Entonces estamos tratando también contestar aún fuera de lo que es el programa, del horario del programa, y seguimos haciendo invitación para que nos escriban. También está ahí el canal de YouTube de Conocimientos TV para aquellos que nos puedan poder
ver ahí, y que si por alguna razón hay programas que no se han podido ver, ahí están los enlaces. También tenemos la plataforma del podcast que estamos tratando de trabajar ahí, también estando los programas ya ahí en el Spotify para que puedan acompañarnos y puedan escuchar las diferentes temáticas, como por ejemplo vamos a tratar de hacer un podcast para poder extendernos aún más, porque el tiempo en televisión es un poquito más restringido. Por ello, les dejo la invitación para que ustedes nos puedan escribir. Estamos hablando sobre la preparación de esa etapa final que a todos nos va a llegar. Vamos a ir a la pausa y al volver vamos a tener oportunidad de algunas preguntas. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Muy interesante todo lo que está compartiéndonos Julito, porque en definitiva aspectos que en algún momento no hemos podido abordar por diferentes razones, pero yo creo que la oportunidad de este programa es poder hablar de este tipo de tópicos para poder hacer una reflexión y poder meditar en qué estoy yo parado, qué cosas debo de yo adherirle a mi vida. E incluso, ¿por qué no? ¿Qué cosas debo enmendar para que, pues, de sorpresa no me tome algo, pues, que es lo que es eminente, lo que hemos hablado el día de hoy, que es la partida de este mundo y cómo vamos a dejar a los nuestros? Nuevamente te hablo, Julito, y decir, creo que muy importante es ese aspecto de la planificación que tú hablabas. Tú hablabas también de, bueno, si no hay nada que dejar, pero yo te aportaba, bueno, sí, siempre hay algo que dejar, ¿verdad? Siempre hay algo, aunque sea malos recuerdos, pero va a dejar algo, pero yo creo que sí, definitivamente hay algo que se va a dejar y que se tiene que dejar las instrucciones para que se lleven a cabo esa administración, ese continuar, y lo que decías, sumamente importante, que la fuente de ingresos continúe y que se mantenga, ¿verdad, Julito? Sí, mira, en el segmento anterior me puse a pensar un poco también que en la palabra queda enseñado sobre la planificación. Y es cuando la palabra habla que debemos de aprender de las hormigas. No sé si te acordás de esa parte. Que en tiempos de abundancia, por decirlo así, o en tiempos de ingresos, ellas trabajaron bastante y guardaron para que en el invierno, donde no podían salir a trabajar o donde no había pues ese ingreso como el periodo anterior, pues ellas tuvieran que comer, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar que una cosa importante es poder aprovechar, Rafa, las oportunidades para trabajar, ¿verdad? Conseguir un trabajo ahora es difícil, ¿verdad? Pero las personas que tienen sus trabajos, formales o informales, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿verdad? En trabajar todo lo que se pueda y poder tener pues esa capacidad de guardar, ¿verdad? De guardar, y que en las épocas difíciles pues tener uno de dónde echar un poco mano, ¿verdad? Y eso va a pasar, Rafa, por privarnos de muchas cosas, ¿verdad? Y a veces basta con preguntarnos, ¿qué necesitamos hoy? ¿Verdad? Porque lo que pasa es que el mundo es experto en crear necesidades. Y entonces está uno todo el tiempo con ganas de comprar cosas que no necesita. Pero ahí donde yo te hablaba de un crecimiento espiritual y un desarrollo del alma para poder decir, no lo necesito. Mira, vamos a ir de viaje, vamos a ir a un mall. ¿A comprar qué? A buscar qué hay. Pero si no necesitas,
Ahorita viene la época de que ponen ofertas en los comerciales y yo en la iglesia les pregunto, hermanas amadas, disculpen, ¿cuántos pares de zapatos tienen ustedes? ¿Y cuántos pies? Está bueno pues que tengan, pero muchas veces, Rafa, tenemos de más, pero nuestras tarjetas están altas, ¿verdad? Y pedirle al Señor, decir, bueno, Padre, yo quiero conformarme con lo que tengo en función de lo que gano, en función de mi trabajo, hacer mi presupuesto en un cuadernito, aunque sea, cuánto ingresa y cuánto tengo que gastar yo, y empezar a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo. Yo sé que hay muchas realidades, ¿verdad? Y yo sé que también hay gente que tiene necesidad. Pero vos decías algo bien importante. Uno como cristiano siempre tiene algo que heredar. Y la herencia es una bendición. Y la Biblia habla de que nosotros tenemos de preocuparnos por heredar a nuestros hijos, incluso bienes materiales. Entonces creo que uno de nuestros logros como hijos de Dios es poder tener esa capacidad de trasladarle al que viene atrás esa herencia, ya sea espiritual o material, si hubiera, ¿verdad? Porque las bendiciones dicen que llegan hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Así también las maldiciones, ¿verdad? Pero poder dejar eso que vos mencionabas, ¿verdad? Un legado, una enseñanza, una educación, una manera de hacer las cosas. Y mira, los que ya tenemos hijos, uno empieza a sentirse bien orgulloso cuando nuestro hijo empieza a tener un trabajo, por simple que sea, por poquito que gane, pero ya uno empieza a ver, gloria a Dios, ¿verdad? Hay un fruto, hay un ingreso, hay una capacidad. Terminó su colegio, terminó la escuela, está entrando a la universidad. Tengo una ovejita en la iglesia, yo lo admiro mucho, ¿verdad? Estudió contabilidad, se graduó de perito contador, está trabajando ya, genera sus ingresos y estudia auditoría. Y auditoría es durito, ¿verdad? Bastante. Entonces digo yo, gloria a Dios, este patojo es una ovejita. Entonces uno ve con satisfacción cuando la gente se esfuerza, Rafa. Hay que esforzarse en trabajar, hay que esforzarse en decir no cuando hay que decir no. El apóstol nos explicaba en alguna época, enseñaba él, si te recordás, de el desenfreno. Y el desenfreno se ve poderosamente en lo económico. Cuando uno dice, pues no puedo, o no necesito, o no es el momento. ¿Por qué? Tengo un presupuesto que cumplir. Entonces, creo que sí es cultural, creo que hay una parte de educación, creo que hay una parte de capacitación y creo que hay una parte de un desarrollo, de una sanidad del alma de la gente para poder llegar a esos momentos, ¿verdad? También me imagino que habrán situaciones donde pues es muy, muy cabal, ¿verdad? Pero yo creo que, mira, si el Señor te abre una puerta en lo laboral, Él te va a respaldar. Así es. Si el Señor te abre una puerta en lo familiar, Él te va a respaldar. Si el Señor abre una puerta en lo ministerial, Él va a respaldar. Entonces, tenemos que agarrarnos de su mano, ¿verdad? Y hacer nosotros lo que podamos y que Él haga lo que nosotros ya no. Sí, fíjate que me viene a mi mente algo que me pasó, que yo vi hace muchos años, y es que un amigo mío me dice, mira, mi papá está un poquito fuera del sentido común. Me dice, ¿por qué? Le dije yo, venite, me dijo, te voy a explicar por qué, me dijo. Y me llevó a una bodega, ellos tenían una inmensa bodega, pues ellos trabajaban ahí todo. Y mira lo que compró, me dijo. Y hasta arriba, en la parte de un mezanini, tenía 3 cajas mortuorias. Y yo, pues era, pues, jovencito, ¿va? Con él. Y yo, ¿y tu papá qué? ¿Por qué compró eso? Y todos era visitar a ese mi cuate porque querían ir a ver eso, el morbo de ir a verlo. Y un día me abordó el señor y me dijo, Patojos, eso lo compré por tal y tal cosa, y me dio sus argumentos. Ahora yo me pregunto ahorita, Julito, tal vez es un ejemplo muy radical si lo quieres ver, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros o quién hace una planeación de qué tipo
de esa índole planifica comprar. Ajá. No lo hacen, o sea, no lo hacen porque realmente todos le huyen a eso, todos le huyen a la muerte, todos quieren no, hablar el tema de muerte es un tabú, no se quiere abordar. Mi pregunta es, hace 2000 años, en una cena, un grupo de amigos, platicando, comiendo, jocoso y todos alegres, y todo, de repente alguien le dice, seré entregado y voy a morir. Jesús hablando de su muerte. Y lo habló, o sea, lo anticipó, hasta lo planificó, si lo quieres ver así. Entonces, ese tema sí fue abordado por él. Entonces, muchas veces en nosotros, el no abordarlo, el no tener esa como que soltura de poder abordar ciertos aspectos de qué hacer, yo creo que eso es lo que provoca muchas veces también ese como que el quedarte totalmente a la deriva sin ninguna razón de qué va a pasar. En el caso de que alguien no tenga muchos bienes que heredar, se pone cuesta arriba, porque entonces, ¿qué pasa? Tienen que entrar a batear amigos, familiares, cercanos, para poder sufragar ese último gasto, porque es un gasto, Julio. O sea, miremoslo así, tenés que la logística, el velorio, el sepelio, lo que conlleva eso. Entonces, si querés, me estoy yendo muy dramático y muy así, muy crudo, ¿verdad? La realidad, pero pasa eso. Entonces, yo creo que de lo que hemos estado conversando el día de hoy es precisamente eso, y que por lo menos tener el aqueo de dejar instrucciones precisas de qué cosas se deben de hacer en ese momento, y que yo creo que también parte de lo que tú decías en un principio es muy, muy importante, el hecho que te dejes capacitar y que alguien más te diga qué hacer, que alguien más te oriente y poderlo llevar a la práctica, ¿verdad? Porque yo pienso que el evangelio es praxis, ¿verdad, Julio? Es sí. Praxis total, ¿verdad? Sí. ¿De qué te sirve tanta teoría si no lo llevas a la praxis? Y muchas de esas cosas que estamos hablando es praxis nada más. Pero quería también tu opinión con respecto a esto. Sí, de logos al rema, ¿verdad? Sí. Es decir, de lo que uno aprende y conoce a empezar a experimentarlo, ¿verdad? Mira, yo creo que hay diferentes formas para empezar a prepararnos para esto, ¿verdad? Porque uno regularmente piensa en la persona que parte. Pero la persona que parte va a estar bien, primero Dios, ¿verdad? Si murió en Cristo, va a estar bien. Pero pensemos en los que se quedan. Y también ya lo dijiste, mira, finalmente el gasto va a haber que hacerlo, porque en algún lado la persona pues tendrá que descansar su cuerpo y en algún lado lo van a velar y algo van a hacer. Entonces, planificado hasta sale más barato. Exacto. Porque vos sabes que si vas a tocar la puerta a un cementerio, disculpe, tiene un espacio, fíjese que sí, y te lo venden carísimo, porque tenés una necesidad. Pues si vos decís, mire, quiero planificar mi asunto, ¿a cuántas cuotas se lo puedo pagar? Ay, páguelo a 5 años, ni sentís. Entonces podés pagarlo de esa manera. Los servicios funerarios se pueden comprar también con 2 o 3 años. Y ahí te incluye hasta la refa, Rafa. El tipo de caja, así vos escoges un servicio funerario y lo vas pagando 250 al mes, y cuando hay que usarlo, aleluya, dice uno, ¿verdad? Porque como bien decís, a la hora, la funeraria te va a recibir con mucho gusto. Y ¿cuánto cuesta? A lo mejor lo hubiera comprado barato. Y entonces, pero volvemos al principio, pasa por ser planificadores. Podemos planificar nuestro día. Planifiquemos nuestra semana, nuestro mes, nuestro año y nuestro futuro. Así es. Yo creo que eso es parte también de ser responsable y de amar a los que están a nuestro alrededor. Porque la complicación no es para el que parte, la complicación es para el que se queda. El entorno. Entonces, si amamos a nuestra esposa, a nuestra familia, a las ovejas que nos han puesto a cuidar, a los empleados que trabajan con nosotros, creo que es responsable también pensar en que ellos estén bien si uno no está. Así es, así es. Muy, este tema
créeme lo que solo es una parte de todo lo que se tiene que abordar con respecto a eso, porque tendríamos que hablar lo que tú bien decías desde la perspectiva espiritual, aspectos que se deben de tomar en cuenta, la parte de la legalidad, de puramente ya llevarlo en papel con un abogado y que él que certifique por medio de una escritura pública o privada el hecho de que vas a dejar manifiesto ahí tu voluntad. Las partes, cómo poder llegar a un consenso de familia, porque eso es otra cosa, poder consensuar a la familia, porque regularmente van a decir, no, hombre, no hablemos de eso, mañana, otro día, después, pero hay que hablarlo y hay que hacerlo. La otra es la parte logística puramente, quién se va a hacer responsable de qué cosa. Lo otro es, si lo querés ver, qué cosas concretas querés que pase ese día, por ejemplo, ¿verdad? Que predique Julio. Entonces, cosas así como esa, ¿verdad? Entonces, y no de repente, y muchas veces se llega el laqueo de, vamos a la iglesia porque ellos que nos digan qué hacer, porque pues al final ya mi papá estuvo ahí por tanto tiempo y se murió, no sabemos qué hacer y no sabemos ni a dónde llevarlo, ¿verdad? Entonces, qué lamentable sería eso, ¿verdad, Julito? Entonces, pero hoy ya casi por terminar el programa, yo te dejo ahí el tiempo para que, pues si logramos hacer un resumen y una conclusión, pero yo creo que tenemos que seguir hablando eso en un segundo programa para poder ya dejar algunos lineamientos bien puntuales con este respecto, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que hoy hablamos de algunas generalidades y algunos deseos, ¿verdad? Pero muchas veces la realidad es mucho más severa, como tú lo mencionabas. A veces de repente surge por ahí un elemento más de la familia y buenas, aquí estoy yo. ¿Y usted quién es? Yo también era. Uh-huh. ¿Y qué pasa ahí, verdad? Uh-huh. Asumiendo que hay una herencia y que hay un testamento, digamos. Uh-huh. Si no hubiera testamento, ¿cuál es el procedimiento? Si los niños hay mayores de edad, no hay mayores de edad. Es decir, sí es un asunto interesante de hablar. Y como mencionábamos en un momento, ¿verdad? Lo importante de lo espiritual, porque yo sí pienso que lo que se manifiesta en lo natural de una persona, en lo material, tiene una alta influencia de lo que está pasando en su vida espiritual, ¿verdad? Y recordar que aunque seamos hijos de Dios, aquí está el tema de la viuda. Le dice a Eliseo, tu servidor, él era temeroso de Dios y mira el problema que deja. Entonces, pasa por muchas cosas. Yo, en resumen, hay que planificar. Hay que planificar también qué vamos a hacer cuando no estemos. Así es, el día de hoy solo empezamos a hablar generalidades con respecto a prepararnos para ese día final, pero hay mucho más de qué hablar. Hay muchas cosas que hay que abordar en este respecto y yo también te lanzo nuevamente la invitación para que nos hagas llegar tus preguntas, tus aportaciones, que nos puedas ver en el canal de YouTube de Conocimientos TV. También está la plataforma del Spotify para poder, ahí tenemos los podcasts en las cuales abordamos este tema, también lo vamos a abordar ahí porque nos vamos a extender un poquito más. Y ya te dejo la invitación e incluso si tú estás pensando cómo hacer y todo, vamos a tratar de que en el siguiente programa tengamos la visita también de un experto en leyes para que nos pueda orientar qué aspectos se debe tomar en la parte legal. Alguien también que nos pueda hablar en la parte financiera, cómo poder justipreciar los bienes y poder llevarlos a cuantificar y poder darle pues un valor razonable y poder ya hacer un inventario de los bienes que poseen y poder darle nombre y apellido y poderles dejar a cada uno conforme a la equidad que pueda surgir en el corazón de la persona, ¿verdad? Y eso hemos estado hablando el día de hoy. Te dejo un minuto más, Julito, para que te despidas de todos los que nos ven. Ya con eso terminamos el programa. Claro que sí, muchas gracias, hermanos que sintonizan el programa. Son temas muy importantes del día a día, de la vida real, y creo que Rafa está haciendo una invitación muy importante a poder trazar rutas, ¿verdad? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si aquello? ¿Qué pasa si lo otro? Para que los hermanos y los televidentes puedan más o menos saber en qué condición están y cuál debería ser el paso siguiente, ¿verdad? En función de
como cada quien se encuentre en ese momento, ¿verdad? Sería interesante poder dejar unas 4 o 5 rutas trazadas, ¿verdad? Aunque sí necesitamos la asesoría legal porque mira, es importante ver cómo es en Guatemala, porque puede ser que hayan personas que nos miren en otro país que tendrán que averiguar cómo es en sus países. Así es. Eso ha sido el programa de hoy de Conocimientos TV. Muchísimas gracias por aquellos que nos ven, que nos siguen, y ya dejar la invitación para el siguiente programa. Y ya también invitado a Julito para que nos pueda seguir acompañando, y tendremos la visita de un abogado para poder seguir hablando de qué tenemos que hacer para la preparación de nuestra partida de este planeta y dejar a los nuestros cubiertos con una bitácora bien definida de lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias. Esto ha sido Conocimientos TV.